Buenos días, estamos comenzando más un episodio de nuestro podcast y estamos en la mañana de hoy, día 18 de enero, parece increíble, está pasando rápido el primer mes del año. Esto es, cuidado con lo que deseas. Y hoy tenemos una oración sobre la debilidad, hoy vamos a hablar sobre debilidades. Queríamos recalcar que el otro día, este martes no salió episodio porque, no teníamos tema para ese episodio. Y hoy sí retomamos el episodio con el tema debilidades. ¿Ah? Hoy comenzamos hablando entonces sobre una carta del libro de 365 días de oración que dice: Padre Celestial, cuando pienso en mis fracasos. Y quiero que presten atención en lo que vamos a nombrar aquí y todas las personas que se sientan identificadas con esta temática, me gustaría que dejaran comentarios o que compartan con todos sus amigos, contactos, para que podamos ser conscientes cada vez más de toda esta temática, inclusive la debilidad, para que de alguna manera podamos reconocer cuando estamos en momentos de debilidad y que esos son momentos de aprendizaje para poder darnos cuenta de cuando todo esto sucede. Dice: Padre Celestial, entonces me preocupo por la imagen que proyecto. Quiero que la gente piense que tengo confianza, que tengo talento y que soy fuerte, que sé lo que estoy haciendo. Por supuesto que tengo debilidades y defectos, pero los disimulo muy bien, en lugar de dejar que la gente me vea como realmente soy. Trato de mostrar solo mis cualidades y hacer buen uso de ellas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el Señor fue glorificado por su debilidad. Pablo no pidió ni deseaba ser débil. De hecho, le pidió al Señor que le sacara su aguijón 3 veces. Pero el Señor le dijo que su gracia era todo lo que necesitaba y que su poder se perfecciona en la debilidad. Después de eso, Pablo expuso aún más sus propias limitaciones y dificultades. Para ser honesto, ni siquiera sé cómo orar en este momento, Señor. Sí, quiero que tu poder obre en mí, pero eso requiere pedir problemas, persecución y otras dificultades. Si lo exiges, hazme débil para que pueda actuar a través de mí. Quiero ser tu hijo, fuerte, débil. Úsame, dijo Dios. Solo necesitas mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso me gozo para magnificar mis debilidades, para que el poder de Cristo obre dentro de mí. Por eso me alegro de mis debilidades, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones y angustias que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y hoy hablamos en este podcast justamente sobre debilidades. Entonces estoy aquí en presencia de Lidia Cantos, Natalia Otazú y Kelly Nogueira, que me están acompañando en el podcast de hoy nuevamente, y vamos a estar hablando, debatiendo un poco aquí entre conjunto sobre cómo las debilidades nos afectan y cómo son trampas que se nos ponen en el día de cada uno y que no nos hacen ver el verdadero camino, el camino que lleva a la salvación, al despertar de conciencia, a la unión con el ser espiritual, ¿verdad? Y bueno,
Lo primero que quiero aclarar y que dice, ¿no? Voy a ir tomando textual la carta del autor, que dice, me preocupo por la imagen que proyecto, ¿no? Y aquí tendríamos, solo con esta primera oración, tenemos un tema para rato, que aquí es la necesidad de aprobación, ¿no? Porque cuando dice, me preocupo por la imagen que proyecto, es que siempre estamos pendientes de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cuál va a ser la opinión de los otros, y muchas veces no hacemos algo o no nos convertimos en lo que anhelamos o queremos por la necesidad de aprobación de los demás. Entonces por eso dice, me preocupo por la imagen que proyecto. Entonces tal vez no tengo el cuerpo que necesito, el cuerpo que quiero, no tengo el pelo que necesito, ¿no? La apariencia física, no tengo el cuerpo esculpido de gimnasio ni nada, y entonces como no lo consigo, trato de aparentar algo que no soy, buscando la necesidad de aprobación de los demás. Y entonces dice, quiero que la gente piense que tengo confianza, que tengo talento y que soy fuerte, que sé lo que estoy haciendo. Entonces quiero que los demás piensen eso de mí, pero cuando muchas veces ni yo pienso eso sobre mí mismo. Y entonces es donde me vuelvo débil, porque encuentro una falta dentro de mí, una debilidad, y es que en realidad es justamente cuando Dios me está mostrando que realmente puedo ser fuerte, que puedo aprender a generar confianza en mí mismo, que tengo el talento necesario, solo que como estoy esperando la aprobación de los demás, la necesidad de aprobación de los demás, me doy cuenta de que no tengo nada de eso, y sin embargo, en esos momentos de debilidad es cuando yo realmente descubro la fuerza interior que tengo, ¿verdad? Entonces, esta oración de segundo de Corintios, capítulo 12, en los versículos 9 y 10, y hay creo que un pasaje también en Lucas, o Mateo, si mal recuerdo, que también habla justamente eso, que en momentos de debilidad es cuando Dios te fortalece, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros estamos pasando por dificultades, por persecuciones, por momentos de fragilidad emocional, y es justamente cuando Dios nos hace fuerte, cuando nos hace más fuertes, nos hace más preparados para aquello que nosotros necesitamos vivir en el día a día, ¿no? Entonces dice, en lugar de dejar que la gente me vea realmente cómo soy, trato de mostrar solo mis cualidades y hacer buen uso de ellas. Y muchas veces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, gurisas, y ya les cedo la palabra, muchas veces, o en la mayor parte de las veces, por no decir todo, estamos siempre aparentando algo que no somos. Y hablábamos, acá viene mucho el tema del ego, porque nosotros nos identificamos con esas etiquetas en querer aparentar algo que no somos, algo que realmente no es parte de nosotros, sino que es una máscara, una realidad que no nos pertenece. Y entonces muchas veces, como dice, tratamos de mostrar nuestras cualidades y hacer buen uso de ellas. Y muchas veces ni siquiera nuestras cualidades conocemos. O tal vez hasta conocemos, pero no las tomamos como cualidades, porque muchas de ustedes, como yo también, y como todas las personas que nos podrán escuchar, tenemos talentos. Solo que como es algo de repente natural dentro de nosotros, vos no lo ves como talento. Y viene otra persona y te dice, che, tenés un talento para tal y tal y tal cosa. Y dices, no, normal, yo ya lo hago. Y tú no tenés la capacidad de reconocer ese talento. Entonces muchas veces te estás mostrando o aparentando cosas que realmente no sos, pero que tenés el talento para otras cosas. Entonces estás queriendo agradar a una persona, a un familiar, a un amigo, a un empleado, a un patrón, a quien sea. Y estamos mostrando caras que nosotros no somos. Y por eso después cuando choca esa realidad tenemos esas debilidades. No sé qué es lo que opinan ustedes ahí, la que quiera empezar. Bueno, buen día audiencia, buen día Claudio, Natalia, Eli. Sí, o sea, hoy en día, si nos paramos a pensar, todos nos escondemos atrás de máscaras.
paran a ver, a analizar la sociedad hoy en día, la sonrisa de una persona, que es supuestamente su carta de presentación, ya no se nota. Y eso fue, como nosotros recalcamos mucho, que la pandemia hubo un antes y un después de las personas, un post y un anterior de la pandemia. Y se podía ver, por ejemplo, charlabas, te encontrabas con una persona en la calle, charlabas y esto y aquello, y ya eso tampoco, ya no está muy así. Pero, ¿por qué siempre hay una máscara diferente para cada situación? ¿Por qué nos escondemos? Eso sería la pregunta correcta. ¿Por qué nos escondemos tras máscaras? ¿Por qué no podemos mostrar cómo realmente somos? Por ejemplo, ¿por qué un psicólogo tiene que ser serio? ¿Por qué un médico no puede hacerle un chiste a su paciente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar detrás de esa máscara de rudeza, de aspereza con las personas? Sería muy diferente si fuéramos más empáticos, por ejemplo. Tener una charla amistosa con una persona, de reírse y hablar sin tener que estar escondiéndose o demostrar cómo realmente nos estamos sintiendo en ese momento, por ejemplo. Es que eso es una manifestación del ego que siempre nos va a apartar del camino y de la realidad de lo que nosotros somos. Y tomando la palabra de lo que tú decís y la pregunta, pienso que la puedo responder de alguna manera, es que por el simple hecho de que mostrarnos tal y como somos duele. Y duele en el sentido de ¿qué? De que nosotros mostramos una debilidad de nosotros y nosotros no queremos ser débiles. Y es justamente cuando Dios te hace más fuerte a través de tu debilidad. Porque la gracia de Dios opera en la debilidad. Cuando Jesús fue crucificado, estaba siendo injusticiado por el pueblo. Y Dios le dijo, tú sos mi hijo, fuiste creado a imagen y mi semejanza, y tú vas a dar tu vida para limpiar el pecado de ellos. Y entonces, cuando aquella frase icónica, ¿no? Que Jesús dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, ahí es cuando Jesús obtiene la gracia, porque cede el permiso, la palabra para Dios, para que obre en su desgracia, en su debilidad, y luego sane a través de su Hijo los pecados de la humanidad, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros nos escondemos detrás de esas máscaras porque, como hablamos, ¿no? Acá en terapia y demás, es un mecanismo de defensa que él tiene del ser humano, y por ser una vulnerabilidad, por mostrar una parte de la vulnerabilidad de la persona, nosotros no queremos mostrarnos vulnerables a los demás porque nos van a hacer daño. Aparte es más fácil, ¿no? Es más fácil mostrar una máscara que como realmente sos. Y ahí es donde viene el problema muchas veces, porque cuando nosotros en ciertas ocasiones nos mostramos tal cual somos, es ahí donde chocamos, es ahí donde tenemos problemas, es ahí donde tenemos inconvenientes, persecuciones, nos insultan, nos agreden porque nos mostramos tal cual somos. Entonces las personas están acostumbradas a vivir en una, vamos a usar la palabra de la película Matrix, ¿no? Están acostumbrados a vivir en una Matrix de engaño, de mentiras, de traiciones, de suposiciones. Entonces cuando nosotros estamos inmersos en ese mundo y alguien choca contra esa realidad, es cuando nosotros tenemos esas persecuciones y demás. Entonces por eso dice, ¿no? Dice el apóstol Pablo, dice que el Señor fue glorificado por su debilidad. Pablo en el caso no pedía y ni deseaba ser débil, ¿no? Pero de hecho le pidió al Señor que le sacara el aguijón 3 veces. Y ahí fue que dijo, pero el Señor le dijo que su gracia era todo lo que necesitaba y que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Pablo bien podría haberse sacado él mismo el aguijón. ¿Para qué le pedía al Señor que le sacara el aguijón? ¿No? Entonces muchas veces nosotros tenemos estos inconvenientes y le pedimos a que Dios nos resuelva todo. Y Dios te está diciendo, en esa debilidad es en la que yo te hago más fuerte, en donde yo te doy el poder para crecer. Pero el poder no te lo voy a dar así nomás, tú tenés que merecerlo. Y entonces recalcamos aquello mismo, ¿no? Los caminos al Señor no son los caminos rectos
y fáciles, sino son aquellos senderos tortuosos, difíciles de transitar, dolorosos, molestos, pero que llevan al Señor, porque todo tiene un precio, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener conciencia de que somos débiles. El ser humano es débil y esa debilidad no tiene que ser tomada como algo malo, sino que como parte del proceso para ascender de forma espiritual. Solo que nosotros no lo vemos. Entonces, cuando tenemos una desgracia, un problema, un inconveniente, una situación que nos está afectando o robando la energía, Dios te está diciendo, es hora de aprender. Es más fácil quejarse también. Es más fácil quejarse y cuestionarse o ponerle la culpa a otra persona y decir, no, realmente sí me equivoqué, tengo que aprender algo de esto, por algo está pasando. No, es más fácil ir empujando con la barriga, como quien dice, ir llevando y no encarar el problema, porque el problema siempre va a estar ahí. Es una cosa que nosotros siempre resaltamos, el problema siempre va a estar ahí. En cuanto no lo encares de frente y no le plantees una solución clara y concreta, él siempre va a estar ahí. Algo que yo explico a mis pacientes, por ejemplo, cuando los atiendo, es que el miedo, como vos decías, ¿no? Siempre va a estar ahí. Pero el miedo va a ser tan grande en la medida en que vos le dejes ese tamaño. Y hay una práctica que yo hago, bueno, ahí tendría más rato para comentar, pero hay una práctica que se hace en la que vos le enseñás al paciente a hacer que su miedo se achique, sea más chiquito, que lo veas bien pequeñito, al punto de que lo puedas pisar, ¿no? Entonces es algo bien interesante. Entonces, claro, nosotros somos débiles y sentimos miedo en la medida en que permitimos esa energía dentro de nosotros. Pero también debemos de permitirla usando el sano juicio, usando la verdad, el entendimiento, la comprensión, porque nosotros es muy común en momentos de debilidad nosotros pedirle a Dios, Dios dame sabiduría, Dios dame esto, dame aquello, ¿no? Hallamos que Dios es el primo hermano genio de Aladín, ¿no? El genio Aladín que concedía 3 deseos. Entonces, bueno, nosotros hallamos muchas veces que Dios tiene esa función de genio en donde le pedimos. Entonces, vos le pedís cosas a Dios y Dios te da los mecanismos para lograrlo. Entonces, vos le pedís sabiduría y tú hallas que Dios te va a bajar un download allí o te va a dar un pendrive, mira, acá tenés la sabiduría. ¿No? Solo instalar y ya está. Y solo instalar y ya está. En realidad es instalar y ya está. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos conscientes y no tenemos la capacidad de darnos cuenta de eso. La sabiduría viene a través del aprendizaje. Entonces Dios te va a dar situaciones para adquirir sabiduría. Situaciones conflictivas, situaciones problemáticas, cosas para resolver que te van a adquirir o te van a hacer llegar a esa sabiduría. Vos pedís más amor, Dios te va a dar situaciones problemáticas, te va a dar, por ejemplo, una separación de pareja, el distanciamiento de un hijo, el distanciamiento de una relación con un padre, para que sientas más amor, para que vos sientas más empatía por los demás. Entonces, todo lo que tú le pedís de positivo a Dios, Él te lo va a dar, pero eso tiene un precio. Y vas a tener que pasar por pruebas primero, para luego descubrir eso. Todo tiene un precio. Que ni siempre las personas están dispuestas a pagar el precio. Ese es el problema, que el precio para llegar a lo celestial, a lo más elevado, a la frecuencia, como quiera cada uno llamarlo, tiene un precio. Y eso es lo que las personas quieren crecer, quieren enriquecer, quieren salir del punto A al punto B, así, de la nada. Y no, y hay que dar 5, 10, 200.000 vueltas para alcanzar aquello que uno decide realmente. Natalia, ¿querés decir algo? Buenos días, acá Natalia de Zoom. Pero lo que estaban hablando Claudio y Lidia, que se está poniendo muy interesante el tema del asunto hoy, tendríamos charla para rato,
de lo que Lidia hablaba sobre el tema de las máscaras, lo que Claudia estaba hablando recién, en donde uno se preocupa demasiado por nuestra imagen, y eso me costó años entender, en el sentido de que yo tendría y tengo que preocuparme, y todos nosotros en sí tenemos que preocuparnos, no porque lo que nosotros proyectamos hacia afuera, y sí lo que nosotros proyectamos hacia adentro. Porque un cuerpo físico mañana se va, pero nuestra esencia se queda. Nuestra esencia, nuestro espíritu, todo eso se va quedando. Y las máscaras que nosotros, como decía Lidia, ¿por qué nosotros tenemos tantas máscaras? Tenemos que tener máscara para nuestra pareja, para nuestro trabajo, para nuestras amistades, para nuestra familia, para nuestros hijos y para nosotros. Pero ¿cuál es la máscara que nosotros mostramos ante Él, ante nuestro Padre, ante nuestro Dios? ¿Cuál es esa máscara? ¿Cuál es esa esencia, ese cuerpo físico, mental, emocional, psíquico, espiritual que nosotros mostramos hacia Él? Nosotros somos lo que no somos. Nosotros queremos mostrar lo que la sociedad realmente quiere ver sobre nosotros. Pero nos preocupamos demasiado por lo que los demás de afuera ven. Y sí, tendríamos que preocuparnos realmente y sentir aquel erizo en la piel y los pelos de punta de cómo nos vamos a presentar ante el Señor. Eso es lo que uno tiene que ir viendo hace tiempo, de cómo nosotros nos vamos a presentar hacia Él. Me preocupo por la imagen que proyecto, pero nosotros acá no siempre vamos a la base del proyecto hacia afuera, pero en realidad el proyecto tendría que empezar desde adentro hacia afuera. ¿Cómo me veo yo por dentro para manifestar afuera? A mí me ha pasado, mi esposo sabe, las chiquilinas saben, el episodio del cambio que uno hace en nuestra vida, porque nosotros sabemos que nosotros aparentamos lo que no somos gracias a las demás personas a nuestro alrededor. Esa es una de las máscaras que nosotros tendríamos que empezar a romperla, a sacarla. Doler duele. Cualquier proceso físico, mental, psíquico, espiritual que nosotros vamos a hacer un cambio, duele. Quiero que la gente piense que tengo confianza, que tengo talento y que soy fuerte, que sé lo que estoy haciendo, pero Él ya sabe lo que vos sos, ya sabe cuáles son tus talentos, ya sabe cuáles son tus debilidades. ¿Para qué vas a querer mostrar algo que vos no sos para ser aceptado por una sociedad que hoy está totalmente torcida? Él ya sabe cuál es tu propósito, Él ya sabe cuáles son tus debilidades. Pero nosotros, tan hipócritas que somos, nosotros nos escondemos en que somos fuertes, yo tengo confianza, pero en el primer episodio triste, trágico en tu vida, nosotros caemos y peleamos con Él, sabiendo que Él ya sabe cómo nosotros somos, pero Él los puso en este recipiente para nosotros fortalecer más esa confianza, fortalecer más ese talento que nosotros somos, y que todos nosotros, todo ser humano, somos débiles en carne, somos débiles en pensamiento, somos débiles en todas nuestras áreas de nuestra vida, nosotros somos débiles. Pero queremos aparentar algo que no somos, queremos aparentar que tenemos que usar la ropa del año 2024 que salió en tendencia este año, tenemos que andar con un celular 0 kilómetros, un iPhone, un Tesla, un lo que sea, para ser aprobado por la sociedad. Pero nosotros cada vez más nos vamos alejando de Él. Pero cuando nosotros caemos, queremos ir hacia Él. Sabemos que el camino hacia Él es difícil, es un camino de mucha guerra interna, externa, es un camino muy doloroso al llegar hacia Él. Pero que se puede hacer más ameno, más llevadero si dejamos que Dios obre a través de nosotros, porque ¿no? La palabra dice, fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Entonces muchas veces nosotros tenemos un propósito, que es el propósito de ser la expresión, me parece a mí, desde mi punto de vista, obviamente, cada uno puede discernir de la forma que le plazca. Nosotros, por ser creados a imagen y semejanza del Señor, nosotros deberíamos de ser la expresión viva de Él en cada uno de nosotros, que en realidad somos, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Entonces, cuando estamos fuera de ese camino,
todo el resto se vuelve torcido, difícil, complicado. Cuando tú dejas que Dios obre en tu camino, en tu proceder, a través de Él, todo sucede. Porque a veces vos querés lograr cosas de tal manera y tal otra, de tu manera. Y Dios dice, no es por ahí. Y ahí Dios de repente te saca todo, te quita todo, o tú perdés todo y le echas la culpa a Dios. Pero Dios te está mostrando, esto no es para vos. Porque yo tengo algo mucho más grande para vos. Y ahí tú no lo ves porque estás en la debilidad, en la queja, en la crítica, solo victimizándote. Lo que acá Dios te invita es que dejes de hacerte la víctima, que te perfecciones, que te amoldes a lo que Él pide, a lo que Él quiere que sea de obra en ti mismo. Entonces que dejes de quejarte, que dejes de hacerte la víctima, que no te sientas mal por los insultos y que vos te alegres de eso. Si alguien te insultó, si alguien te agredió, si tú estás débil, que digas, bien, esto me sirve para aprender, para crecer como ser humano. Hola, buenos días, soy Kelly Noveira. Yo quería hablar sobre el tema de las máscaras, porque hoy en día mucha gente se esconde bastante por las máscaras por miedo de ser juzgado. Y a mí me pasó y ahora me estoy dando cuenta que las opiniones de los demás no me importan. Porque yo fui muy juzgada por el tema de la apariencia. Tuve mucho problema de bullying y esas cosas así. Pero hoy en día estoy aprendiendo y me estoy dedicando más a mí y el resto, bueno. Claro, es como todo, porque nosotros vamos a la base de que lo que dicen los demás sobre nosotros. Lo que yo me baso hoy en día, también tuve complejos en mi vida y hoy en día acepto mi cuerpo como es, que muchas veces una persona que es demasiada flaca o demasiada gordita, ella quiere moldear ese cuerpo, pero Dios nos puso en este recipiente para nosotros trabajar junto con Él. Para nosotros trabajar con Él energéticamente, espiritualmente, físicamente, pero nosotros siempre vamos a lo físico, a lo visual. Estoy gordita, estoy flaca, tengo una celulitis, una pierna más gorda que la otra, o una estría, o soy mamá y me quedé con un seno más caído que el otro. Eso es normal, es un cuerpo físico. Si Dios nos quisiera hacer tan perfectos, seríamos unos cuerpos que llegaba a admirarnos entre todos. Pero en realidad Dios nos puso en este recipiente para nosotros trabajar junto con Él. Y lo que nosotros estamos haciendo es dejarlo cada vez peor. En vez de trabajar en conciencia junto con ellos, nosotros vamos trabajando cada vez mal, porque alimentamos nuestro cuerpo con cosas que hoy en día son todos artificiales, nos olvidamos de la naturaleza, sabiendo que Dios nos puso en una tierra en donde nosotros podemos ararla, se dice, ¿no? Arar. Y Dios nos hizo perfectos, solo que nosotros no nos damos cuenta. Exactamente. Algo que, no dando contra tu palabra, pero que en realidad Dios nos hizo perfectos, tal cual somos cada uno, solo que nosotros por desvirtuarnos del camino, nosotros al principio cuando nacimos de repente teníamos un cuerpo bien, solo que por importarnos por la opinión de los demás, la sociedad en la que nosotros estamos insertados nos condiciona, hay condicionamientos que nos obligan a hacer de tal y tal y tal y tal manera. Los estándares, como dicen. Respetar los estándares sociales, ¿verdad? Entonces, muchas veces el cuerpo que nosotros tenemos es porque, como decía Kelly, las máscaras, y nosotros tenemos que aparentar algo que no somos, que no es nuestra esencia. Entonces vamos moldeando nuestro cuerpo de acuerdo a cómo la sociedad también nos va presionando y nos va inculcando que seamos. Porque si una persona es muy flaquita, tiende a ser anoréxica o bulímica, y porque si es modelo o no es modelo, y tiene que aparentar ese cuerpo esbelto, ese cuerpo que tiene que encajar en los estándares de la sociedad. Y si una persona es muy gordita porque come demasiado o también no come demasiado, y entonces vienen cuestiones que tienen que ver con la parte emocional de la persona, que la persona que ya tiene aumento de peso, o sea, está en un sobrepeso, ella se está defendiendo de algo. Se tiene que ser grande porque ella quiere aparentar algo que no es, quiere aparentar que porque es grande es fuerte,
pero sin embargo por dentro es débil. Emocionalmente, espiritualmente es débil. Si nosotros miramos la oración anterior, la del día 17, en el final acá dice, ayúdame a equilibrar, que es la oración del equilibrio. Dice, ayúdame a equilibrar, Padre, a ser disciplinado y tomar buenas decisiones, sabiendo cuándo decir no y cuándo decir sí. Ayúdame a ver cómo te relacionas con cada aspecto de mi vida. Jesús creció en sabiduría, en estatura, en favor ante Dios y ante las personas. Jesús, cuando llegó a la tierra, Él manifestó los 4 cuerpos sutiles que tiene que trabajar: físico, en estatura; mental, en sabiduría; emocional, en favor de Dios; y espiritual ante todos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que nosotros tenemos que desarrollar eso. Por eso nosotros somos débiles, porque no crecemos ni en sabiduría, ni en el favor de Dios, que es la parte emocional, ¿no? Y la sabiduría en el cuerpo físico, en el favor ante Dios, o sea, la parte espiritual también y emocional. Todo eso nosotros no nos damos cuenta. Entonces por eso nosotros tenemos debilidades, somos seres débiles, porque nosotros no fortalecemos la carne, el espíritu, el emocional y el mental, porque nuestro mental desfavorece todo. La sociedad está fortaleciendo solo lo físico, la parte carnal, la parte espiritual, la parte carnal la dejaron de lado. Claro, y cuando se refiere a fortalecer la parte carnal, no se refiere al sexo en sí, a cómo vos te ves. Es lo primero que sale. Que es lo primero que sale. Y Estamos sí, al hablando- pasar un día entero en ayunas para fortalecer tu carne, eso sería la fortaleza de la carne. No me sale la palabra. La fortaleza de la carne sería eso, pasar un día entero en ayunas, hasta el otro día. Eso es fortalecer la carne, sentir ese dolor de tu vientre doler, de llorar, de sentir, y solamente a base de agua. Eso sería fortalecer la carne. Pero nosotros interpretamos. Fortalecer la carne es hacer ejercicio, es hacer gimnasio. Eso me hace acordar las prácticas budistas antiguas, ¿no? Los ascetismos que se decía, la persona pasaba un año entero sin hablar, un año entero sin bañarse, un año entero sin hacer tal cosa, bueno, sin comer, no, porque no se puede vivir todo un año entero sin comer, pero ¿no? Buda casi se muere por pasar más de 40 días sin comer. Pero esas son cosas que se ve, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Las mortificaciones de la carne, lo que nosotros llamamos el ayuno, el Se veía término porque social. hoy en día ya no se ve más. No, hay, pero nada es como era antes, ¿no? Como antiguamente. Entonces, el ayuno sirve para fortalecer el espíritu. Sí. Porque que es en la Más debilidad que cuando Dios te fortalece. Porque si imagínate mañana vos perdés todo, o hace 2-3 días que venís comiendo malo, no tenés lo que comer. La persona entra en oración, fortalece el espíritu, porque le pide a Dios, al Padre: Padre, no tengo lo que comer, no tengo de dónde sacar, me rindo ante ti, me arrodillo ante ti en oración, en fe hacia ti. Llega a erizar los pelos de la piel, porque la persona descubre ante esa debilidad la fortaleza espiritual, el talento innato que tiene cada uno. Me llegó hasta ver cositas brillando a mí. La iluminación. La iluminación. Uno descubre ante esas debilidades la fortaleza espiritual, la fortaleza del espíritu, del alma, del ser propiamente. Entonces ahí cuando yo tengo... ¿Por qué? Porque ustedes no se dan cuenta, y eso está bueno muchas veces, hacer un ayuno. No les digo todos los días, obviamente, ¿no? Pero Jesús y otros seres han ayunado por 40 días. Lo que, ¿no? Es lo que se habla de la cuaresma, esos 40 días que las personas se retraen en oración. Para sentir que uno está vivo y sentir nuestros órganos, sentir nuestro interior. La necesidad. Eso. Exactamente, porque al hacer un ayuno, bueno, nosotros ya hemos hecho ya varias veces ayunos, en donde duele, es un dolor jodido, digamos así. Porque al sentir todo tu cuerpo estremecerse por el hambre, por la ansiedad, porque al ser ayuno lo que te genera es una ansiedad de comer, porque necesitas poner alimento en tu cuerpo. Pero muchas veces uno lo ha hecho
Y hemos puesto a prueba a nuestros hijos también para que sientan realmente en la carne qué es fortalecerse. La generación de hoy en día no sabe lo que es ser fuerte. Es una generación de débiles, ¿no? Sí. Nosotros estamos en la sociedad de hoy actual construyendo una de las sociedades más débiles de la humanidad. Nadie conoce nada en realidad de lo que parece. Y esto de fortalecerse en cuanto a la debilidad es algo que es muy interesante de hablar, y como decíamos hoy al principio, tendríamos tema para hablar toda la semana igual, porque cuando dice, ¿no? Por eso me alegro de mis debilidades, de los insultos, ¿no? de las dificultades, de las persecuciones y angustias, porque sufro por el Señor. Entonces yo creo que parte de todo esto deberíamos de poner siempre a Dios en primer lugar. Por eso nosotros decidimos este año hacer el podcast hablando sobre la palabra. Por ejemplo, Claudio, ¿por qué es más fácil arrodillarnos cuando necesitamos pedir? ¿Por qué no nos arrodillamos cuando queremos agradecer? Porque el ser humano se transformó en una persona, en personas egoístas, consigo mismo. No es ni solamente con los demás, pero consigo mismo. Si puedo arrodillarme, si tengo tiempo para clamar y pedir y suplicar y ayudarme porque necesito, ¿por qué no cuando recibo la ayuda, pido, ya sea la ayuda divina o a lo que crea cada uno, ¿por qué no se agradece? ¿Por qué no te das un tiempo de arrodillarte, sentarte, yo qué sé, salir al campo, por ejemplo, y agradecer? Gracias, porque yo recibí lo que yo pedí. Gracias, porque yo me libré de una enfermedad. Gracias, porque conseguí el trabajo. Gracias, porque tuve un plato de comida. Porque el simple hecho de uno despertarse todos los días es, es algo divino, ¿no? Porque hay muchos que no. ¿Cuántas personas ha pasado que se acuestan y no despiertan, por ejemplo? Claro, y eso de lo que tú hablas, Lidia, es algo muy, muy interesante también, ¿no? Y en cuanto a las debilidades, que tendríamos tema para el rato y ya vamos a ir encerrando el episodio de hoy, yo siempre digo que toda dificultad que nosotros pasamos, y tú decías el hecho de dar gracias, ¿no? El hecho de dar gracias viene de la palabra de Dios mismo, ¿no? La gracia de Dios. Entonces muchas veces vos estás en dificultades, y esa es la forma de Dios de darte las gracias, porque vos no te das cuenta y lo ves como algo malo, pero esa es una forma de sentir la gracia de Dios, que Dios está grato porque vos estés pasando por eso. Y dices, no, Claudio, ¿cómo Dios se va a sentir gracia en lo que yo estoy pasando? Es porque esa es su forma de mostrar la gracia que Él tiene sobre ti, para que tú aprendas de eso, aprendas a sortear las dificultades, aprendas a sortear las injusticias, los insultos, solo que vos estás en un estado de víctima. Y por eso no lo puedes ver como un aprendizaje, como objeto de la gracia de Dios, que Dios te está diciendo, hey, hijo mío, levántate de eso. Sal de eso. Sal de eso, porque en la gracia del Señor es donde yo voy a encontrar la fortaleza. Dios me está mostrando el camino, y ese es el camino, la debilidad, el insulto, el fracaso, una pérdida, un abandono, para que yo me pueda volver más fuerte. ¿Ah? Entonces nos quedamos en el día de hoy, ya estamos en el final de este episodio, con la palabra de segunda de Corintios 12, capítulo 12, versículos 9 y 10. Hoy hablamos sobre las debilidades. Espero que te haya gustado el tema de hoy, y nos estamos despidiendo entonces en el próximo episodio, la semana que viene, sin falta, martes, aunque el tema sea difícil y complicado, vamos a estar aquí hablando sobre estos temas, estas oraciones que son muy, muy lindas. Me parece muy interesante la forma en cómo el autor planteó la temática, que tenemos tema para rato. Así que bueno, un saludo, que tengan un buen fin de semana, y nos estamos retomando la semana que viene, el martes, si Dios quiere. Esto es Cuidado con lo que deseas.